que los filisteos vivían de los hebreos y se pasaron de la raya. Tanto es así que Dios preparó a este hombre llamado Sansón, lo preparó para que liberara al pueblo de Israel de los filisteos. Pero este hombre, Sansón, que era un nazareo, era un nazir, era un hombre que había sido escogido, consagrado para ser siervo del Señor. Sin embargo, mire, la carne es complicada y la carne es capaz de destruir cualquier ministerio, es capaz de destruir cualquier visión, cualquier visión. Y aquí lo encontramos pidiéndole, en primer lugar aquí, el Señor antes de eso le dice a Manoah, en capítulo 13, siempre versículo 15, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que se cumpla tu palabra y tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah conoció que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ahora, encontramos este aspecto de Sansón, que hace una serie de juegos con los filisteos que no podían vencerlo, pero al final los derrota. Y en capítulo 15, versículo 9 en adelante, ya habla la historia de cuando Sansón es apresado, le es sacado los ojos, y aún así en el capítulo 16 dice aquí que fue Sansón a Gaza. ¿Dónde está la tierra que están peleando en este momento? La tierra donde son ¿de dónde son? ¿Cuál es la franja la que se están peleando en este momento? Allá en Gaza. Gaza, ¿verdad? La franja de Gaza. Mire, y la franja de Gaza es un pedazo de tierra. No es una gran Gaza tiene 40 kilómetros de largo, 17 kilómetros de ancho. Es como ir de aquí a Florida Grande. Por 17, digo. Grande. Eso es lo largo de todo el territorio ese. Y ahí hay más de 2 millones de personas. Están como apretujados. Sin embargo, Gaza ya es una ciudad muy vieja. Ancestralmente vieja. Mire, estamos hablando aquí de Gaza en el tiempo de Sansón. ¿Se puede imaginar?
en el tiempo de Sansón, y encontramos que esta ciudad fue destruida una gran cantidad de veces y siempre surge la ciudad, siempre surge la ciudad. Y dice que Sansón se fue para Gaza y lo llevaron. Él ahí esperó que llegara, que se convocara una asamblea y ahí destruyó el local con todos los filisteos que estaban ahí, que lo atormentaban, y prácticamente que se vengó. Y de esa manera lograron liberarse los israelitas de la mano opresora de Gaza. En el libro de Jeremías, en el capítulo 47, encontramos una profecía tremenda. Ya vamos a hablar de otros eventos que fueron muy significativos en el pueblo de Israel, como la desgracia de Elí y sus hijos, Ofni y Fines, cuando ellos entraron en guerra y por estar en pecado y ministrando, ellos dejaron que el arca del pacto cayera en manos de los filisteos. Ellos mismos murieron, el mismo Elí murió por eso. Mire, los filisteos tienen muchas cuentas con Dios, los palestinos tienen muchas cuentas con Dios. Y uno, pues, le dicen a uno, pero hay que ser humano, hay que ser sensible, que mire, leamos mejor lo que dice Jeremías. Yo le invito a leer Jeremías 47. Jeremías 47. Ya lo hemos leído, cuando leímos el libro de Jeremías, leímos esa parte que Dios habla en contra de las naciones vecinas. Y dice, profecía sobre los filisteos. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte, y se harán torrentes, inundarán la tierra y su plenitud, y la ciudad, y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de ruedas. Los padres no cuidaron a sus hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo sajarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Y mira que esta ciudad de Ascalón todavía está, pero en este momento le pertenece a Israel. Le pertenece a Israel. Y están los de Hamas, que es el grupo guerrillero terrorista. Dice que le lanzó a esta ciudad de Absalón, le lanzó ahorita más de 3,000 cohetes para volver polvo esa ciudad, para destruirla totalmente. 3,000 cohetes es como decir, querer quemar todo, destruirlo todo. Y dicho sea de paso, hoy en la tarde se tuvo que evacuar el Knesset. El Knesset es como el parlamento judío. Estaban todos los senadores, los legisladores ahí,
y fueron obligados a salir, a refugiarse, porque se había lanzado un ataque en contra de Jerusalén. Ahora ya esto está dispuesto a destruirlo todo, a destruirlo todo. Pero quiero llevarlos un poquito más a esto. A mí me llamó la atención mientras hacía este estudio. En el capítulo siempre hablando de jueces, vamos a ver. No, ya estamos hablando de Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 8. Todo el capítulo 4 hasta el 8 que habla de esa desgracia que pasó con los hijos del sacerdote y que llevó a la desgracia de los hijos de Elí, tanto de Ofni y de Fines, porque ellos se fueron a la guerra contra los filisteos. Mire, los filisteos capturan el arca y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: qué voz de gran júbilo es que esta que está en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca del pacto había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ven de nuevo cómo los palestinos están metidos en el conflicto, cómo está como una cuña, ¿verdad?, esperando la debilidad de los hijos de Dios. Por un lado, la rebeldía y el pecado del pueblo de Israel ha sido la causa para que Israel sufra. Los enemigos de Israel, los que están alrededor, están ahí porque Dios quiere que estén. El día que Dios no quiera que estén esos ahí, los va a desaparecer. Y va a llegar el momento que Dios se va a cobrar con creces, porque así está escrito. Hay más de 18 naciones que están en estas profecías,
que están aquí con tiempo, y que Dios dice que les va a hacer morder el polvo. Y una de estas es esta ciudad de Gaza. Los palestinos no solo están en Gaza, ¿verdad? Vamos a aclarar eso. Los palestinos están viviendo tanto en Gaza como en Cisjordania y en la parte este de Jerusalén. Ahí hay otra gran parte de los palestinos que está colindando con la mezquita de Omar, que está ahí pegado al monte del templo, que es donde hacen está el muro de los lamentos. Y esto fue así porque así lo decidieron las Naciones Unidas en 1948, cuando establecieron un tratado en el cual se dispuso entregarle a Israel la tierra que ya se había dispuesto para los hebreos o los judíos europeos en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, en 1917, se estableció una declaración de Balfour, se llamaba la Declaración Balfour, donde se le entregó ese territorio a los judíos que estaban en Europa. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, a propuesta de Inglaterra, se le cedió toda la parte de Jerusalén, al sur y al norte de Jerusalén, a Israel, para que tuviera su propio territorio. Al principio, pues fue un poquito complicado que ellos tomaran posesión de la tierra, la fueron tomando poco a poco. Pero como se miraban muy débiles a raíz de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Egipto quiso aprovecharse y tomarse Gaza y presentó guerra. Karim Abdel Nasser se llamaba el presidente de Egipto, y él hizo una guerra y juró que en 3 días se consumía todo Israel. Y en 3 días ellos perdieron no solamente Gaza, pues Israel llegó hasta el mismo monte de Sinaí. Fue una gran pérdida la que tuvieron. Ahora, hermanos, con esto de la pérdida del arca del pacto en manos de los filisteos, vamos a recordar que los filisteos, como no son hebreos ni son árabes, ellos tenían su propia religión, tenían su propio Dios, el Dios Dagón, ese Dios que el arca del pacto lo puso de rodillas, ese Dios que el arca del pacto lo hizo pedazos, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y le llegó grandes males a los filisteos. Solo 7 meses estuvieron en el arca y tuvieron que ir a dejarla, porque ellos no soportaban tanta mortandad. Lo sagrado no puede estar en manos de los impíos. Lo sagrado no puede estar en manos de los que no aman al Señor. No puede estar, dice la palabra de Dios, no se levantarán los pecadores en la casa del Señor. Así que los filisteos no solamente lucharon con esta gente,
si le presentaron guerra a Saúl, el mismo Goliat era filisteo. Y los mismos filisteos retaron a Israel, acostumbrados a robarles todo, la cosecha, a comerles todo lo que había que ellos sembraran. Si ellos ganaban, Israel iba a ser esclavo de ellos. Y si Israel ganaba, Israel quedaba libre. Ellos se apartaban. Como el primer pacto que hicieron con Isaac, lo rompieron, lo quebrantaron. Ellos no han respetado ni un tan solo pacto. Mire, desde el año 1 después de Cristo hasta en 1917 se hicieron más de 15 pactos y estos 15 pactos fueron rotos, quebrantados, y ellos siempre salían ganando. Ellos se hicieron del lado de los otomanes, de los turcos otomanes que tomó posesión. Ellos se hicieron del lado de los mismos cruzados, se hicieron del lado de una gran cantidad de naciones, de los romanos mismos, de los romanos, de los bárbaros. Ellos se vendían, eran como mercenarios, se vendían. Si había que atacar a Israel, ellos se ofrecían para atacar a Israel. Cuando llegó Alejandro Magno de Grecia para conquistar toda Palestina, toda esa herradura que hay ahí en el Mediterráneo, ¿quiénes creen ustedes que se ofrecieron como soldados gratuitos a Alejandro? Los mismos filisteos, los mismos palestinos. Cuando llegó Roma, ¿quiénes se ofrecieron para destruir a Israel? Los mismos palestinos. Llegaron a tener tanto cariño con los romanos que hasta les cambiaron el nombre y lo aceptaron de buena gana. Y luego nos encontramos que los filisteos presentan guerra contra Saúl. Y Saúl estaba anonadado, humillado, temeroso, hasta que se levanta el gran David, el siervo del Dios Altísimo, el que tenía fe. Y cada vez que se levante un siervo fuerte, cada vez que se levante el pueblo en poder y autoridad, ningún palestino, ningún filisteo va a prevalecer. De ninguna manera. Quiero que miremos Primera de Samuel, capítulo 27, del 1 al 12. Ya vamos a llegar al versículo que yo quiero que ustedes lean. Hay un versículo interesante que está en Sofonías. Esa profecía me dejó impresionado a mí, la profecía de Sofonías. Primera de Samuel, ¿qué les dije, hermanos? 27, pastor, del 1 al 12. Del 1 al 12, ¿verdad? Del 1 al 12, sí. Hermana Daisy, por favor, ¿puede leerme esa porción? Amén, pastor. Sí. David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat.
Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siglag, por lo cual Siglag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David, no, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien iba a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis crecía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Amén. Amén. Mire que después de haber vencido a los filisteos, de haberles matado al gigante ese Goliat, tuvo celos el rey Saúl de David, porque la gente miró a David como verdaderamente un siervo de Dios que tenía el respaldo del Señor, y la gente lo seguía. Y Saúl tuvo celos y quería matarlo. Y estuvo ahí 1 año, 4 meses con los filisteos. Y allí anduvo, como dicen, como Juan por su casa, sin ningún problema. Pero antes de eso no fue así, porque en el capítulo 17 de Primera de Samuel encontramos que los filisteos se juntaron para hacer guerra en contra de Judá y acamparon entre Soco y Áseca, en Fendamín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y ahí es cuando los filisteos hacen un reto, le hacen un reto al rey Saúl y a los soldados de Israel. Y es complicado cuando el enemigo reta a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no están bien. Vamos a recordar aquí que Saúl ya no estaba en el corazón de Dios. Vamos a recordar aquí que Saúl ya había sido desechado de parte del Señor. Y cuando alguien ya no tiene la gracia de Dios, alguien ya no tiene el Espíritu de Dios y se presenta a pelear contra el enemigo lo va a vencer.
el enemigo lo va a vencer. Así cuántas veces Sansón estuvo jugando a la guerrita y al juego con su cabello hasta que terminó perdiéndolo, hasta que lo raparon. Y aquí hay que aclarar que ministerio no solamente el pastor y los pastores lo tienen, es que todos nosotros los hijos de Dios tenemos ministerio. Todos hemos sido alcanzados para la alabanza de la gloria del Señor. Todos escogidos para la gloria del Señor. Y cuando usted y yo somos escogidos para la gloria del Señor, debemos de mantener pues, esa posición. Hay un versículo que siempre me ha gustado a mí por cómo se presenta. Creo que está en el libro de Efesios, Efesios 4:1. Me ha gustado ese, porque es un versículo que a uno de cristiano le exige una condición que permanezca. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego, hermanos, que andéis dignos de la vocación con que fuisteis también llamados. Creo que ya lo oyó la hermana Daisy. Como no puedo ver quién más está buscando, solo la hermana Daisy la puedo ver que está buscando. Si yo Amén. mirara a alguien más, le pediría que lo leyera. Hermano, léame, hermana Daisy, por favor. Amén, amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Amén. Les digo, ¿verdad? Mire, Dice, sí, léame el siguiente, por favor. dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Amén. solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un Altísimo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y Y dio dio dones dones a los hombres. a los hombres. Y mire, qué interesante, porque más adelante dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas y pastores, evangelistas y maestros. Mire, ese capítulo es bendito, porque pone a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, los está poniendo en una condición de importantes y de responsables en este tiempo, en este tiempo. Así que de que vamos a tener conflictos, vamos a ser probados, el enemigo va a querer probar a ver qué tan fuertes somos, qué tan consagrados estamos, así como se le presentó el enemigo a, a Isaac con los filisteos, así como se le presentó el enemigo a, en el tiempo de los jueces, a Manoa y a los judíos, se le presentó a Elí y a sus hijos, se le presentó a Saúl y su reinado, y la condición en la que se encontraban ellos fue propicia para que los filisteos se fueran engrandeciendo. El enemigo se va a engrandecer en la medida que nosotros no sepamos representar a Dios. No nos pongamos a vivir de la manera que Dios espera que vivamos. Quiero hacer ya el tiempo se me está corriendo, pero no quiero dejar esto a medio andar, porque este conflicto de Palestina y de Israel, y básicamente es de este partido político militar, que es el partido de Hamas, es una célula terrorista, pero es un partido político.
y habiendo ganado ellos por la fuerza y el engaño, tiene sometido a esa franja con 2 millones, están sometidos a ellos. Prácticamente la gente es esclava de ellos. Ellos viven de la gente, ellos no trabajan, viven de la gente. Pero sin embargo, quiero que veamos este conflicto como un conflicto realmente espiritual, porque tiene, además que tiene una incidencia de la geopolítica internacional, tiene un conflicto, ¿verdad?, por tierra, pero también es un conflicto espiritual. Es que no hay cómo apagarlo. No, vos decile que cierre. Sí, alguien está ahí interfiriendo con el micrófono, por favor, si lo pueden apagar. Por favor, hermanos. Alguien interfiere con el micrófono. Decía que este conflicto es un conflicto que tiene una condición espiritual y que estos últimos días mucha gente ha estado hablando que es el fin del mundo, que ya está, ¿verdad?, que ya está cumpliendo. Yo le voy a poner un poquito de pausa en eso, porque este conflicto no es el fin, no es el conflicto final, no tiene que ver con la gran tribulación de Israel. Y tenemos que asombrarnos, porque el día que llegue la gran tribulación de Israel, y estamos viendo la gran tribulación de Israel, quiere decir que nos quedamos, hermano. Porque antes de que llegue el tiempo de la gran tribulación, la iglesia del Señor ya ha sido levantada por el Señor. Eso no lo veremos nosotros. Ahora, ¿qué necesitamos ver, verdad? ¿Cuáles son las señales más fuertes que tenemos que estar pendientes de verlas nosotros para decir que ya se está construyendo el andamiaje del gobierno del anticristo y el surgimiento del falso profeta? Es lo siguiente. Número uno, es que América Latina y el Caribe tendrán un solo gobernante, un solo representante en el Concierto de Naciones. Número dos, Norteamérica tendrá también un representante. Y hasta este momento no existe ningún tratado entre Canadá, Estados Unidos y México para que ellos tengan un representante en ninguna parte. En América Latina, hace algunos años habían 3 organizaciones. Una de ellas era la CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, y la otra era la CIECA, ¿verdad?, que es todo lo que tiene que ver con Centroamérica, y en los países del Pacto Andino, ¿verdad?, que es en Sudamérica. Ellos 3 tienen parlamentos, tienen todo, pero no son concluyentes sus determinaciones, o sea, son elefantes blancos y no representan a nadie. En Europa no logran ponerse de acuerdo. La Comunidad Económica Europea que había antes, que tenía más naciones, porque incluía Inglaterra, hoy día está solamente en la Comunidad Europea, que han tomado el euro como la moneda y tienen un Parlamento Europeo y toman decisiones, pero es igual que el Parlamento Centroamericano. Sin embargo, Inglaterra no quiere pertenecer a eso, porque Inglaterra tiene su propio grupo de naciones. Y otra cosa es que Europa abarca a Rusia y abarca a Turquía y la mitad de Hungría, abarca a Grecia. Y hay naciones de estas que no están con Europa ni están con Asia.
Y en el Oriente Medio, la única organización que está un poquito sólida es la Liga Árabe de Naciones Árabes, que tiene 42 naciones. Pero Asia también tiene tres grandes naciones que son fuertísimas, como la India, la China, ¿verdad? Y la China, por ejemplo, China, Indochina y lo que conocemos hoy día como Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, Tailandia, Laos, todos esos países van a nombrar un solo representante. Son los reyes del Oriente que se van a abrir paso para llegar hasta acá. África, bueno, África está más dividida que ningún otro continente por cuestiones raciales y religiosas. Entonces, no vemos por ningún lado que África se una en este momento en un solo bloque africano, ni un solo bloque asiático. No lo miramos. Entonces, eso es señal de que todavía estamos en pañales. Por un lado, las Naciones Unidas son las que están tomando bastante beligerancia para ir cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que ellos son los que sus esquemas, la dirección en búsqueda de una sola religión. Ellos están creando esa sola religión. Ellos están queriendo colocar las cuestiones morales y los valores contrarios, colocarlos al par de los valores, ¿verdad?, universales, de los valores particulares, ¿verdad?, y que tienen que ver con nuestra propia ética cristiana. Y quieren colocar los valores de cualquier religión al par de la religión cristiana. Y entonces para ellos necesitan la ayuda de Roma, que aunque Roma tiene nombre de que es y no es, de verdad, tiene nombre de que vive, pero está muerta, como la palabra dice. Es una religión muerta, pero políticamente hablando, ellos toman decisiones. Y ellos están Roma ha invertido mucho capital para lograr tener un ecumenismo religioso. Y hay muchos religiosos que están en las iglesias evangélicas, en las iglesias católicas, evangélicas, las pro-evangélicas como las adventistas, los mormones, testigos de Jehová, son pro-evangélicos. Y ellos están uniéndose en este momento en el Concilio Mundial de Iglesias. Y el Concilio Mundial de Iglesias se reunió hace 4 años allá en una ciudad de Tailandia. Se reunieron para tomar decisiones con respecto al mundo. El Consejo Latinoamericano de Iglesias, ¿verdad?, que reúne a una gran cantidad de organizaciones paraeclesiásticas, pero que no son iglesias, pero que están representando en el mundo eclesiástico como que si ellos fueran nuestros representantes. Y entonces estos están tratando de formar un Consejo Mundial de Iglesias. Un Consejo Mundial de Iglesias. Así que no nos extrañe que bajo esté trabajando en eso, para que de repente queden las 4 grandes religiones que hay en este momento en el mundo. En el mundo hay más de 5,000 religiones grandes, pero solo 4 son las más visibles, que son los cristianos, los musulmanes, los budistas y la religión ortodoxa, la ortodoxa rusa y la ortodoxa hebrea, que tiene que ver con el judaísmo. Estas iglesias sí se van a unir y van a nombrar un solo representante. Al fin y al cabo, dice uno de ellos, tenemos el 80% de condiciones favorables, unos y otros,
y solo hay entre el 3 y el 20% de diferencia. Entonces son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Así nos ponen de esa manera, pero te sabes que una sola mancha en el ágape nos quita toda la posibilidad de poder llegar al trono de la gracia del Señor. Entonces, que tengamos el 95%, me decía un sacerdote, pero mire, pastor, me dice, pero si es que nos podemos unir, si tenemos el 95% de la doctrina evangélica y católica es la misma, pastor. Podemos unirnos. Y le digo, ya te cuento, ¿cómo que podemos unirnos? Y el 5% de idolatría, le digo, de simonía, ¿a dónde está eso? ¿Y por qué causas es que Dios destruye a los pueblos por la idolatría si Dios es celoso? Dios es celoso. Entonces miremos nosotros por un lado que los palestinos son como una punta de lanza, porque el odio que tienen los primos árabes contra Israel es para aniquilarlo, es para destruirlo, que no quede, como decía un líder árabe hace 3 días, no descansaremos hasta no eliminar a todos los judíos del mundo, que no quede un tan solo bebé judío vivo, que no quede un tan solo anciano vivo en el mundo, no descansaremos. Y le decían a Alá, Alá, destruye a los judíos, Alá, destruye a Sión, quema a los niños de Sión, quémalos, consúmelos, Alá, por la misericordia. Mire, oír de esa manera es terrible. Bueno, uno no puede estar a favor de las desgracias ni de sufrimiento que produce una guerra. Una guerra es terrible de todas maneras. Pero tampoco puede luchar contra la palabra de Dios. Solo quiero que leamos, ya el tiempo se me fue, pero leamos Sofonías. Hay mucho más porque profetas que hablaron profecía en contra de Gaza. Tenemos a Isaías, tenemos a Amós, tenemos a Sofonías, tenemos a quién más. Hay una gran cantidad. Dios estuvo hablando todo el tiempo contra esa gente. Y Sofonías 2 al 7. A mí me gustó mucho lo que dice Sofonías, para que tengan una idea cuál es el fin de la guerra que ellos tienen. Sofonías 2:5 dice la palabra del Señor: ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Te haré destruir hasta no dejar, ¿cómo dice? Dejar Morador. Morador, hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Ahora lean, alguien que me lea, por favor, el versículo 7 que dice. Amén, pastor. ¿Sí? Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová, su Dios, los visitará y levantará su cautiverio. Ajá. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿De quién es la tierra? De la tierra de Judá. De Dios. Si el dueño de la tierra dice que esa tierra es para Judá, es que es para Judá. Es Dios. ¿Y usted cree que ellos no leen la Biblia? ¿Usted cree que los musulmanes no leen? Los musulmanes leen la Biblia. Los musulmanes saben cuáles promesas son para Israel, cuáles son para los hebreos. Ellos conocen muy bien la profecía. Ellos saben muy bien que están en tierra ajena. En primer lugar, porque fue la tierra que Dios le dio a Abraham.
que Dios le dio en Gerar le dio a Isaac. Y aquí ratifica el Señor que esa tierra la quiere para Judá. Amén. Bueno, ya el tiempo se me fue. Todavía quedamos pendientes, porque quedamos pendientes con el aspecto del conflicto político y por qué, como ahora Al-Fatah, Hezbollah y el grupo Boko Haram en el norte de África y el grupo ISIS que está entre Irán e Irak, y el conflicto que hay entre los musulmanes que son del lado de los chiitas y del lado de los sunitas, que son esas dos tribus, porque se pelean tanto, y por qué Palestina es como también la cuña que está apretando a los árabes y no la quieren deshacerse de los palestinos, ¿verdad? Algo tiene que ver ahí, lo veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Amén, hermanos. Me esperan el próximo Amén. lunes, ¿verdad? Para que hablemos de por qué surge ahora en el norte de Israel, ahí sí, en el norte de Israel, que ahí sale ese grupo terrorista Hezbollah, que se está uniendo al grupo que está aquí en el sur, que ataca a Israel, y se está también uniendo otro grupo, Al-Fatah, y, y interesante, ¿por qué están peleando por la sinagoga de Al-Fatah? La gran lluvia de Al-Fatah se llamaba la operación, ¿verdad? ¿Qué significa la sinagoga de Alfa en este momento en tierra palestina? ¿Qué significa ellos? Sin esa sinagoga, la religión musulmana queda en el aire. El significado. Para el próximo lunes, si Dios permite, hermanos, hablamos de eso, siempre tomando en cuenta la palabra del Señor, porque de ella estamos comiendo, de ella bebemos, ¿verdad? Esta palabra es bendita y queremos que todos tengamos una idea global de todo esto para que cuando oremos lo hagamos sabiendo por qué estamos orando. No lo hagamos a ciegas. ¿Alguna pregunta? Así rapidito. ¿No? Pues estamos todos cheques, que todo quedó claro o no entendimos nada, ¿verdad? Pero el próximo lunes, si Dios quiere, el próximo lunes hablaremos de por qué Hezbollah, por qué Al-Fatah, por qué Hamas, ¿verdad? ¿Qué significan estos grupos? ¿Cómo fue que se diluyó la OLP, ¿verdad? Es una organización para liberar Palestina, que fue muy fuerte, por cierto, y cómo se diluyó ISIS también, porque fue otro grupo criminal que hubo. Dicho sea de paso, uno de los líderes de ISIS, que fue uno de los criminales, se convierte a Cristo en una cárcel. Y ese es un testimonio poderoso que hay también, ¿verdad? Que solamente el Señor. Y dice un rabino judío estaba diciendo, nosotros, los que creemos en el Mesías, que creemos en Yahshua, que Yahshua es el Mesías, somos miles, que esperamos la venida del Mesías a que levante su iglesia. Somos miles. Mira, a mí se me paran los pelos de punta escuchar a un rabino decir, creemos en Yahshua como el Mesías. Apuntarse para el próximo lunes, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Oremos para que Dios nos guarde, para que Dios nos halle haciendo el bien y viviendo para Él en santidad, en rectitud
hermanos, hagamos el esfuerzo, oremos, ayunemos y busquemos al Señor, porque de todas maneras los tiempos son malos. Que Dios me les bendiga. Amén, Que hermano. Dios me les guarde, que Dios los proteja a ustedes y a sus familias. Amén, Los pastor. cubro con la Amén, sangre de Jesús y declaro la bendición del Dios Padre Todopoderoso a Amén. favor de ustedes y de su familia en el nombre de Jesucristo. Amén Amén, y amén. amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, Les pastor. Amén, guarde. hermano. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones a Noches. todos. Bendiciones, buenas Dios noches a bendiga. todos. Bendiciones a Amén. todos. Bendiciones, pastor. Dios los bendiga. Buenas Dios noches. bendiga, pastor. Buenas Hermano, noches, Dios los hermano. bendiga. Amén.